Dios les bendiga. Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Recuerdan que la semana pasada había dejado una tareita para la casa? ¿Alguien lo trajo resuelta? ¿No? ¿Sí? ¿Ponga? No, hay dos, hermano, hay dos. Amén, hermanos. Vamos a orar. Para empezar, Señor, Dios Todopoderoso, Padre bendito, Dios de la gloria, gracias, Señor, por esta noche, Padre Santo, porque Tú has permitido que todos nosotros estemos aquí, Padre Santo, Dios de la gloria. Tú has permitido que cada uno de nosotros venga con bien, Señor, para poder, Señor, escuchar Tu palabra, Señor, Tu verdad, Tu misericordia, Padre bendito, y poder entenderla, Señor, Dios mío Todopoderoso. Te agradezco por esta noche, Señor. Gracias, Padre Santo, bendito Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias. Ahora sí no me olvidé, hermano. Vamos a empezar leyendo algunos comentarios, no todos, ¿no? No sabemos de quién es, ¿no? Entonces vamos a empezar. En la primera pregunta dice, ¿cómo revela tu comunicación una frustración con la gente y las circunstancias? ¿No? Aquí un hermano ha puesto, muchas veces reniego y lo hago notorio, ¿no? Puedo perder la paciencia, dice. ¿De qué manera en tu comunicación un intento de tomar el control es una ¿De qué manera en tu comunicación un intento de tomar el control, ¿no? Es una pequeña lucha contra mí misma, para no caer en tentación, tratar de aferrarme lo más que puedo en Cristo y así abstenerme de todo, ¿no? La tercera pregunta dice, ¿cómo reaccionas comúnmente cuando tus planes son estorbados? Doblo rodilla y trato de ser agradecido a Dios, ya que cada adversidad es una enseñanza y desafío que Dios permite para fortalecer mi fe. Amén. La pregunta 4 dice, ¿cómo respondes cuando Dios envía sufrimiento o decepción a tu camino? Lo tomo de manera sosegada y con calma, sabiendo que Dios está en control. La 5 dice, ¿animas a los que están a tu alrededor a descansar en el cuidado soberano de Dios? ¿Señalas hacia las evidencias de su mano amorosa? ¿Cómo? Hechos y situaciones que pasan en mi vida o en la vida de algunos hermanos, sustentadas con la palabra de Dios, ¿no? La sexta pregunta dice, ¿buscas hablar de tal manera que promueves la obra de Dios está haciendo en los demás? Sí, les trato de decir que no nos rindamos y seguir el camino de Cristo. Y la última pregunta dice, ¿revelan tus palabras que estás descansando en el control de Dios o estás luchando con Él? Siempre es una lucha constante en dejar que Dios tome el control absoluto de mí y dejar de lado el yo. Gano muchas batallas con la ayuda del Señor y sigo en el camino y la entrega de mi vida a Él. Amén, hermanos. Es importante que nosotros podamos reconocer cómo estamos ante la situación de esta guerra de palabras que nosotros tenemos diariamente, ¿no? ¿Contra quién? Contra el enemigo de las almas, ¿no? Diariamente tenemos que luchar no solamente contra él, sino contra nuestro propio orgullo, nuestra propia carne, ¿no? Y muchas veces podemos tomar decisiones muy equivocadas sin estar sustentados en la sabiduría de Dios y en lo que Él está planeando para que nosotros podamos vivir diariamente, ¿no? Vamos a recordar un poco lo que vimos la semana pasada y eran 3 puntos. Lo que estuvimos estudiando, ¿no? Es el primer punto, su reinado sin igual del universo. Déjenme leerlo, por favor. Primero que nada, significa que nunca estaré en una situación, lugar o relación en la cual
Él no esté reinando. Los momentos de la vida son sus momentos. No deberé reclamarlos como míos y cada palabra que diga debe reconocer su control. Cuando sé que Dios está en el control de mi vida, ya no caigo en pánico. Sé que cada situación está bajo la administración cuidadosa del Rey de Reyes y Señor de Señores, y al aferrarme a esta verdad por medio de la fe, puedo prestar atención a lo que Dios me ha llamado a hacer. Y esto es, a vivir y hablar de una manera que le traiga gloria. El punto número 2 es, Dios reina sobre todas las cosas para la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Nosotros, todos nosotros, ¿no? Dios en su soberanía hizo toda la creación, lo que conocemos y lo que no conocemos. Él ha reinado sobre todo momento de la historia. Y Él lo hizo para mostrar su soberanía en todas las cosas sobre la iglesia, o sea, nosotros, ¿no? Somos un pueblo que fue recogido, levantado, restaurado de la oscuridad y llevado a su luz admirable. Y de esa manera vivir para su gloria por la eternidad. Cuando nos demos cuenta de cada uno de estos detalles, nos daremos cuenta de que nuestra voz y pensamiento imitan a nuestro Dios y nos damos cuenta que estamos donde justamente Dios quiere que estemos para poder realizar su propósito y cumplir las promesas en nosotros. El punto número 3 es, Dios rige sobre todo detalle en nuestras vidas. Moisés, Jacob, Esaú, José, Josué, ¿no? Daniel, sus amigos, ¿no? Todas esas personas, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común todas esas personas? Cada uno de ellos y cada aspecto y detalle de su vida rigió bajo la soberanía de Dios. Y así también lo hace en nuestras vidas. Y su soberanía inclusive abarca cada vida de cada ser humano desde el inicio hasta la eternidad. El inicio para nosotros, claro, porque Dios es eterno, ¿no? Entonces, esos son los 3 puntos que vimos la semana pasada. Ahora vamos a continuar y el punto que nos toca esta semana, bueno, son 4 puntos los que nos toca para poder cumplir o completar este libro o este título que nos toca, que Él es el Rey, ¿no? Se llama Dios reina sobre cada aspecto de nuestra salvación. Dios reina sobre cada aspecto de nuestra salvación. Y nuestra vida muchas veces se describe en que nosotros mismos nos conocemos, o nuestra autosuficiencia, o lo que nosotros pensamos, queremos, soñamos, deseamos, ¿no? Cada aspecto de nuestra vida, nuestro estudio, nuestro trabajo, nuestro progreso, mi casa, mi auto, ¿no? Todo lo que nosotros querramos muchas veces se ocupa en lo que nosotros deseamos, ¿no? Y no estamos viendo en lo que posiblemente Dios quiere para nosotros, ¿no? E incluso eso lo acogemos como nuestra propia forma de vivir, ¿no? Nuestra forma de responder a las demás personas, cómo nosotros comenzamos a responder a los demás. Muchas veces escuchamos, oye, qué frío que eres, ¿no? Qué frío que eres, ¿cómo le hablas así directo? O hablas sin filtro, ¿no? Estás hablando sin filtro, eres demasiado cruel con tus palabras, ¿no? Y es que si nos damos cuenta, estamos actuando realmente como el mundo quiere que actuemos, no como Dios quiere que actuemos. Vivimos engañados siempre pensando en, no, es que yo soy directo, yo soy así, ¿no? O peor aún, no, así me crearon mis papás son directos y yo soy así de la misma manera, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta que vivimos bajo mi propio yo. No es que le estamos echando la culpa a mí, no, soy yo, ¿no? Soy yo, no es mi papá el que me crió así,
soy yo quien me he vuelto de esa manera, mi ego o mi sabiduría, ¿no? Nos vuelven de esa manera. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, nos encontramos que tal confianza en nosotros mismos, nuestra autosuficiencia o nuestra forma de describirnos es simple fanfarria. Nos subimos el ego nosotros mismos muchas veces, porque o nos va bien, o tenemos esto, lo otro, ¿no? Puro alarde de nosotros mismos. Pero la verdadera oración empieza entendiendo que la gracia soberana de Dios existe en no porque nosotros lo merezcamos, o porque tenemos, o porque lo hemos deseado y se nos ha cumplido, ¿no? Sino porque Dios ha provisto de esa manera. Porque no es que yo sea una buena persona o siempre hablen bien de mí, no. Es porque las personas a través de mi vida, a través de lo que me sucede, ¿no? Puedan reconocer a Cristo. Y no me reconozcan a mí, sino puedan reconocer a Cristo en todas las cosas buenas que me puedan estar pasando. Recordemos que todo lo que nos sucede, sea bueno o malo, es la voluntad de Dios, ¿no? Es la voluntad de Dios. Recordemos que también nosotros no nos hemos creado a nosotros mismos, sino somos hechos por Dios. Nosotros no nos hemos creado a nosotros mismos, ni somos hechos por una explosión, el Big Bang muchas veces dicen, ¿no? O el universo se creó de la nada. Aún el primer suspiro de nuestra fe ha sido determinada por Cristo, por Dios. El primer suspiro de nuestra fe, ¿no? Incluso antes de la creación del mundo, todo lo que nosotros queríamos o pensáramos, Él ya lo sabía. Él ya lo tenía bajo su soberanía. Él ya lo tenía bajo su control. Y sin su amor puesto sobre nosotros, estaríamos excluidos de la ciudadanía de su pueblo, separados de las promesas del pacto y sin esperanzas y sin un Dios en este mundo. Vayamos a Efesios 2:14, hermanos, por favor. Amén. Dice: vamos a leer desde el 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿No? Cuando no conocíamos a Cristo, nosotros no teníamos la ciudadanía de Cristo. Todavía no éramos aceptos, ¿no?, a Él. Y vivíamos conforme a nuestros deseos, a nuestra carne, a lo que el mundo nos ayuda a elegir, porque el mundo escoge qué es lo que nosotros queremos, ¿no? Qué es lo que nosotros queremos, más no es lo que nosotros queremos en ese momento, sino que el mundo nos obliga a poder escoger lo que nosotros queremos. Pero cuando conocemos y reconocemos a Dios y lo aceptamos, ahora somos hechos hijos de Dios, ¿no? Ya somos hijos de Dios. Y
en lo que va, ¿no? Dios reina sobre cada aspecto de nuestra salvación, es que Él ha tenido el control para que nosotros podamos arrepentirnos en el momento que nos teníamos que arrepentir, para que nosotros podamos venir a Cristo en el momento que teníamos que venir a Cristo, ¿no? Vayamos a Mateo 13, 11 al 17, por favor. Amén. Dice, y respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Por eso les hablo las parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De esta manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Nosotros podemos escuchar la palabra de Dios, y muchos de nosotros quizás lo hemos escuchado desde pequeños, como les contaba mi historia antes de que Dios transforme mi vida, ¿no? Y me arranque del mundo. Yo escuchaba la palabra de Dios, pero no la entendía y tampoco ni la quería entender quizás en ese momento, ¿no? Posiblemente no me interesaba, lo más seguro es que no me haya interesado en ese momento, pero aún así Dios sabía en qué momento y cómo iba a sacarme de esa condición. Dios tuvo la soberanía en el tiempo, ¿no? La soberanía en el tiempo para que yo, desde un niño que escuchaba su palabra de Dios, que cuando fui adolescente me volví al mundo y hice un montón de cosas, y en el tiempo Él dijo, Junior, tu momento ha llegado, ¿no? Tu tiempo ha llegado de que vengas a mí. Entonces voy a hacer esto, esto y esto en tu vida para que tú puedas regresar a mis caminos. Él lo hizo así. Yo ni por aquí ni me lo esperaba cómo lo iba a hacer en mi vida, ¿no? No lo tenía en cuenta, ni lo había imaginado, mucho menos lo había soñado. Simplemente Dios lo hizo y me hizo entenderlo porque Él lo hizo, ¿no? Dios lo hizo y me hizo entenderlo porque Él lo hizo. Así como dice este versículo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con oídos oyen pesadamente. A veces escuchamos la palabra de Dios y nos duele demasiado escuchar la palabra de Dios, porque va contra lo que nosotros queremos y lo que nosotros soñamos naturalmente como humanos, ¿no? Pero Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno, que incluso en el momento de desesperación Él tiene el control y Él va a hacer todo lo posible para que nosotros podamos entender. Podemos pasar situaciones muy complicadas, podemos pasar situaciones muy difíciles, pero Dios en su soberanía en nosotros lo va a manejar para que nosotros podamos darle la gloria y la honra a su nombre y podamos expresar, ¿no?,
y podamos expresar que Él es nuestro Dios y que con Él somos más que victoriosos. Amén, hermanos. La palabra de Dios por sí sola rompe todo esquema del hombre jactancioso y define nuestra fe en su soberanía. La gracia soberana de Dios elimina todo orgullo y pensamiento de autosuficiencia. Al entender nuestra dependencia completa en Él, somos lo que somos simplemente debido a Él. Somos los que somos simplemente debido a Él. Vayamos a 1 Corintios 1:31 y que lo pueda leer, por favor. Amén. Recordemos lo que leímos, ¿no? El que se gloría, gloríese en el Señor. Y en Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, para la alabanza de la gloria de su gracia, ¿no? Nosotros vamos a vivir una vida que sea dada para la alabanza de su gloria. Nuestra vida tiene que ser una alabanza continua al Señor, porque nosotros somos hechos para alabarle a Él toda nuestra vida y por la eternidad. Y debemos irnos acostumbrando, hermanos. Debemos irnos acostumbrando, porque si no nos acostumbramos acá o no aprendemos a alabarle al Señor, no vamos a alabarle arriba, no vamos a ir en realidad. Tenemos que acostumbrarnos a alabar al Señor toda nuestra vida, que nuestra vida sea una alabanza completa para nuestro Dios. El orgullo que tenemos en nosotros debe convertirse en alabanza para Él. Este es el punto de partida de la comunicación bíblica. La primera y más alta meta de nuestras conversaciones es que nuestras palabras reflejen una actitud de adoración que reconozca nuestra dependencia total en Dios para nuestra salvación, incluso hasta lo que pensamos. Cada palabra que digamos en cada segundo de nuestra vida tiene que ser para la gloria y la honra de Dios. Incluso lo que pensamos. Muchas veces en nuestra mente están un montón de cosas, ¿no? En el trabajo, en los estudios, en los amigos, en la vida, en la iglesia. Y todo lo que podamos pensar en ese momento tiene que ser alabanza para Dios. Mi trabajo, alabanza para Dios. Mis estudios, alabanza para Dios. De repente no soy el más inteligente del Perú, ¿no? O de Lima, o de Villa El Salvador, ya por así decirlo. Pero me voy a esforzar por estudiar para que mis exámenes o mis exposiciones puedan ser cada vez mejor, ¿no? Para alabanza de su gloria, para alabar a Dios. De repente no puedo ser el más crack en el trabajo, pero me voy a esforzar para ser cada vez mejor, simplemente para la alabanza de su gloria. Y no por jactarnos, no por darnos a decir que nosotros somos lo que podemos hacer o que nosotros mismos somos, ¿no? Como dicen comúnmente o como se dice comúnmente, ¿no? Sino para la alabanza de su gloria. Incluso aquí en la iglesia, todo lo que hagamos sea siempre para la alabanza de su gloria. El punto número 5, hermanos, dice: Dios reina sobre las circunstancias de nuestra santificación. ¿Qué es lo que sale de mi boca en tiempos de problemas? Muchas veces, qué cólera, ¿no? ¡Hala, qué problemático!
¿por qué me pasa a mí? ¿Qué he hecho? ¿No? ¿Qué es lo que he hecho? O ¿por qué a mí siempre? ¿No? O peor aún, a veces, de repente no aquí, ¿no? Pero a veces dicen, ¿no? O ¿qué le está pasando a ese hermano? ¿Qué es lo que habrá hecho? ¿Por qué le está sucediendo esas cosas? Peor todavía. Estamos totalmente condenándonos nosotros con nuestras propias palabras, cuando si nosotros sabemos que Dios reina sobre las circunstancias en nuestras vidas, lo que nos pueda ocurrir siempre va a ser para la gloria de Dios. Y nosotros debemos de aprender de lo que nos está ocurriendo, no desesperarnos con la frustración o con la decepción, no pensar cómo reaccionaría si es que estoy por un ascenso y mi compañero no sé qué es lo que hace y lo ascienden a él. ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo me desesperaría? ¿O qué es lo que debería de hacer en el Señor? Me hace recordar un video que vi en internet sobre un joven, ¿no? Un joven que era una persona que se encargaba de hacer mantenimiento a algunas máquinas en el lugar donde trabajaba y a la vez también estaba como encargado asistente de almacén, ¿no? Y lo llamaron para una entrevista con el gerente y el gerente le dijo, pues, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Te queremos ascender como jefe de almacén, pero tienes que hacer esto. Tienes que hacer que si es que llegan 20 cajas, tú declares que llegaron 18. Si llegan 20 cajas, tú declares que llegan 18, constantemente, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo él? Se puso dudoso, ¿no? Era un joven cristiano y se fue y le dijo, déjame pensarlo esta noche. Se fue a su casa, lo habló con su esposa le dijo, pero ya, dale. Aprovecha, es la oportunidad. Y él estaba dudoso, pues, ¿no? Y se quedó con esa duda, oró, le pidió sabiduría a Dios y al día siguiente fue y le conversó con los gerentes, lo llamaron, conversó con los gerentes y su decisión fue la siguiente: no puedo trabajar de esa manera, no acepto el cargo. Y los dueños de la empresa dijeron, bien, felicidades, el puesto es tuyo. ¿Por qué? Porque antes de ti habían pasado 7 personas y las 7 le habían dicho, está bien. El Señor tuvo el control ahí de todo lo que Él había y sabía que era lo que iba a hacer, ¿no? De todo lo que vi y lo que sabía que Dios iba a hacer. Y en general, Él reina sobre todas las circunstancias en las que nosotros nos encontramos. Puede ser muy difícil, puede ser que nos estén acosando, puede ser de que tengamos problemas en el trabajo. Él va a reinar en todas las circunstancias porque nos va a dar la herramienta para poder salir de ese problema. Detrás de las circunstancias está un Dios de amor que está trabajando sin descanso para hacernos santos. La única respuesta legítima a estas circunstancias es la alabanza salida de un corazón lleno de adoración. En vez de decirnos que Dios se ha olvidado de nosotros o que este problema es porque yo sigo a Dios, ¿no? Las circunstancias nos gritan que Él se ha acordado de nosotros y no nos dejará hasta que su obra esté completa. Al entender esto, realmente hará mucho para alterar la manera en la que nosotros hablamos, porque ya comenzamos a entender que Dios tiene el control sobre todas las situaciones que nosotros vivimos y ya no vamos a estar diciendo, ay, que esto, ay, que lo otro, sino que, Señor, en ti descanso y sobre ti pongo todas mis cargas, mis preocupaciones, los problemas que tengo, tú harás en mí.
Vayamos por favor a Éxodo 14:1. Dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra del desierto, los he encerrado, y yo endureceré el corazón del Faraón para que siga, y seré glorificado en Faraón y todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿Qué es lo que había pasado anteriormente aquí en este pasaje, no? Les habían dado luz verde al pueblo de Israel para que salgan de Egipto. El pueblo de Israel salió de Egipto, ¿no? En vez de irse directo, ¿no?, al lugar donde tenían que ir, el Señor les dijo: vayan por este camino, yo los voy a guiar. ¿Y cómo iban? De día, ¿qué es lo que los acompañaba? Y en la noche, ¿verdad? Los acompañaba de día una columna de nube y en la noche una columna de fuego. Y así el pueblo de Israel avanzaba. ¿Qué es lo que pasó ahí? Llegaron al mar. No había lugar donde seguir yendo. Para este lado estaba el desierto. El Señor endureció el corazón del faraón y el faraón dijo: vayamos a capturarlo y traigámoslos acá todos, ¿no? Vayamos por ellos. El faraón agarró y fueron. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? ¿En qué pensaron en ese momento? Comenzaron a decir: no, Moisés, tú tienes la culpa, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué nos trajiste por este lugar? ¿Por qué escogiste esto si teníamos que irnos por allá? O como ahora dicen, ¿no? ¿Para qué lo invitan? ¿Para qué lo invitan? ¿Por qué tenían que escoger a Moisés? ¿Quién escogió a Moisés? Yo me imagino ahí al pueblo de Israel renegando. Pero ellos habían salido y delante de ellos iba una columna de fuego en las noches y una columna de humo en los días. Y no se dieron cuenta de que Dios estaba delante de ellos. No era Moisés, era Dios quien estaba delante de ellos. Y en ese momento ellos simplemente se olvidaron de Dios y comenzaron a renegar con Moisés. Es muy fácil decir las palabras cuando ya estamos desesperados y renegando. Se nos escapa de todo, posiblemente. Y no nos damos cuenta de que el Señor es el que nos llevó a ese lugar. Él permitió que nosotros fuéramos ahí para aprender algo. ¿Y qué es lo que vamos a aprender? ¿O qué es lo que aprendió el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que aprendió? ¿Qué es lo que dijo Moisés? Moisés anota la siguiente respuesta de Dios: seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel todavía no estaba preparado. ¿Para qué? Para lo que se iba a enfrentar más adelante. Iban a haber guerras, iban a tener un montón de situaciones, iban a tener miedo. Entonces, Dios los quería preparar para más adelante. Y eso fue lo que sucedió. El pueblo de Dios no entendió en ese momento. Israel no entendió en ese momento por qué Dios lo había llevado, sino que simplemente se enfurecieron. Pensaron que ya no tenían salvación. Y ahí es donde ocurre un milagro más de Dios. El resto de la historia ya sabemos cómo sigue, ¿no? Y esta no es una reacción típica de nosotros, cuando nos sentimos acorralados de que
nos salgan mal las cosas o que los cálculos no salgan bien y no lleguemos normalmente hasta fin de mes, o que mi trabajo no resalte lo que yo estoy realizando y no se lleguen a acuerdos específicos de acuerdo a lo que hago. En mis estudios estudié toda la noche, me amanecí estudiando y al día siguiente no toman lo que estudié, sino otra cosa. No es lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos en ese momento, sino que es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos de todas esas circunstancias, hermanos. Vayamos a Jeremías 18, por favor. Y este texto me encanta. Lo voy a leer. Dice: palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le parecía mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como a este alfarero, oh casa de Israel, oh iglesia de Pachacamac? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Como el barro en la mano del alfarero, así somos nosotros en su mano. El Señor transforma, el Señor corrige y el Señor nos enseña. Y si nosotros tenemos esas formas de pensar en el momento de las dificultades y en el momento de el pánico, ¿no?, de los errores o de los agravios, el Señor moldeará nuestras vidas para que en esos momentos simplemente de nuestra boca salgan palabras de adoración. Amén. Dios reina sobre las relaciones para mi santificación, es el punto número 6. Dice: muchas veces he escuchado conceptos de, oh, qué coincidencia, ¿no? O qué suerte el haberte conocido, y le damos atribución a la suerte. O el universo conspiró para conocerte. La ley de la atracción, deseé conocer a una persona con las características tuyas, ¿no? E innumerables tonterías como esas. Pero la única verdad es que Dios pone a las personas correctas en nuestros caminos, tanto las correctas como las incorrectas, para que nosotros podamos discernir entre el bien y el mal. El Señor nos está preparando constantemente. Nosotros tenemos una vida cristiana, compartimos como con cristianos, pero en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en la universidad, en el colegio, en la calle, ¿vivimos con cristianos 100%? No, vivimos con un montón de personas y cada persona es un mundo. Y cada mundo, si no conoce a Dios, es un mundo catastrófico, un mundo perverso, un mundo lleno de idolatría, un mundo lleno de pecado, un mundo de corrupción. Y si nosotros no entendemos que la soberanía de Dios reina también en nuestras relaciones, simplemente nos vamos a dejar llevar por todo lo que suceda en nuestro alrededor. E incluso, en vez de ser de beneficio para los no creyentes, terminamos siendo piedra de tropiezo para ellos. Porque si nos comenzamos a comportar como las personas que viven en el mundo, que nuestra relación es constante con ellos, ¿no?,
ellos van a decir, que así es un cristiano, y van a entender mal, ¿no?, lo que Dios nos enseña y lo que Dios quiere que nosotros hagamos, sino que al contrario, nosotros debemos de representar la vida de Cristo en nuestras vidas para que el Señor sea glorificado, no solamente por nosotros, por nuestra vida, por nuestro estilo de vida, sino por todos aquellos que están en el mundo deseosos de conocer la palabra de Dios y de vivir como Dios quiere. Pero ¿cómo lo van a hacer si nosotros nos comportamos igual que el mundo? Simplemente obedeciendo la palabra de Dios y comportándonos de la manera que Él quiere que lo hagamos. Las relaciones que nosotros tenemos, ¿no?, muchas veces son simpáticos, ¿no? Algunas personas son muy buenas en hablar, no hablan groserías ni nada y tienen buena comunicación y buena conversación. Si nos enfocamos en eso, vamos a perder, porque en algún momento, como toda persona que no conoce de Dios, va a actuar de la manera que mejor le plazca, como nuestro yo anterior, deseosos de nuestra vida, de nuestro beneplácito y de lo que nosotros más admiramos o lo que más queremos, y no conforme la sabiduría de Dios. Entonces debemos de aprender a vivir y compartir con esas personas, pero siendo la viva imagen de nuestro Dios Todopoderoso. Vayamos a 1 Corintios, hermano, vamos a leer algunos títulos ahí. (12) y vamos a leer el 12 y el 13. Luego vamos a leer del 18 al 20 y por último el 27. Amén. Dice, del 12 al 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Vayamos al 18. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ahora, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y vayamos al 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros, cada uno en particular. Y eso somos nosotros. Debemos recordar que somos de Cristo. Todo lo que nosotros hagamos debe reflejar a Cristo. Toda nuestra historia en adelante debe de ser Cristo. Y lo que nosotros deseemos en nuestra vida debe de ser caminar como Cristo, vivir como Cristo y hablar como Cristo. ¿Amén? Algo que tengo muy en claro, y esto, bueno, ya lo comenté, y es que cada persona tiene un mundo, es un mundo, ¿no? Y como mundo, yo trabajo en recursos humanos y puedo conversar con muchas personas durante el día, porque vienen y siempre están preocupadas por su sueldo, ¿no?, constantemente. Entonces yo tengo que conversar con ellos y tengo que conocerlos un poco más. Muchas veces termino bastante cansado porque hablar con cada una persona tiene su, por así decirlo, su locura, ¿no? Cada persona tiene su forma de expresarse y su forma de ser. Algunos son muy bien educados y otros muy intolerantes, ¿no? Y hablan hasta gritando. Recuerdo una vez que una persona vino y me golpeó la mesa de mi escritorio, aduciendo que yo le había robado su plata y que no le había pagado como corresponde, ¿no? Y era mi primer día de trabajo encima, en esa empresa. Y yo lo agarro, lo miro
me sonrío y le digo, tome asiento, por favor. Como una mirada, un cambio, una sonrisa le cambia la actitud a una persona. La persona agarró y se sentó y se disculpó. Actuamos muchas veces de esa manera. Quizás en otro momento, oye, un momentito, ¿qué te pasa? ¿No? Actuando a su par. Pero cuando nosotros actuamos como Cristo, amamos a las personas con las que nosotros tratamos también. Y buscamos comprenderlas y buscamos mostrarle con nuestra vida quién es Cristo. Vayamos a Efesios 4, 12 y 13, por favor. Y el que lo encuentra, lo pueda leer, por favor. Sí, amén. Amén, hermanos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cuán a menudo olvidamos esto? Que nosotros debemos de irnos perfeccionando. El Señor nos va a ir perfeccionando. El Señor nos va a ir perfeccionando a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sea el Señor alabado y glorificado en todo tiempo. El punto número 7 dice, Dios reina sobre todas las cosas para su gloria. Y este ya es el último punto, ¿no? Con eso estamos terminando. ¿Cómo se llama el título de nuestra...? Él es el Rey, ¿no? Él es el Rey. Amén. Él es el Rey. Dios reina sobre todas las cosas para su gloria. Amén. Esto es lo más importante que las Escrituras dicen acerca de la soberanía de Dios. Y Él hace lo que hace para su propia gloria. La historia no es nuestra historia, no es lo que nosotros contamos, sino es su historia. Porque Él decidió que todo eso ocurriera de esa manera. Todos nuestros dones, gracias y habilidades no nos pertenecen a nosotros. Nosotros no lo hemos cultivado, nosotros no lo hemos hecho, sino el Señor nos los ha obsequiado, el Señor nos lo ha dado. Bajo ningún momento podemos decir, wow, yo soy así, tal cual, por tal. No, porque es el Señor que nos ha permitido que nosotros tengamos todo eso. Podemos orar por las personas, wow, yo oré por ese hermano y se curó. Pero no es que tú oraste, el Señor te usó a ti para que esa persona pueda ser sanada o pueda ser salvada, ¿no? Tú puedes decirte a ti mismo, mi vida y yo tomo mis decisiones. Oh, es un logo muy conocido en estas chicas que dicen ser superpoderosas, ¿no? Mi vida, mi decisión. Ellas creen que tienen el control de su vida y no es así. Mi vida, mi decisión. Pienso muchas veces que yo puedo tomar las decisiones más acertadas en mí, pero no, al contrario. Dios no está obrando en mí para que yo todo lo que desee se pueda cumplir, sino Dios obra para hacernos luces que brillen en la oscuridad, para que la gente vea nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Vayamos a Mateo
5:14, hermanos, por favor. Cinco, 14, 16. Dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros debemos de ser luz en el mundo, para que todas las personas que nos vean a nosotros puedan ver a Cristo. Para que todas las personas que nos vean a nosotros puedan glorificar el santo nombre de nuestro Dios. Por esto Dios nos enseña una y otra vez en la Escritura que nuestras vidas están en sus manos. Toda vanagloria humana debe hacerse a un lado para dar lugar al propósito supremo de su propia gloria, de la gloria de nuestro Dios. Y recordemos, hermanos, que la guerra de las palabras realmente es una guerra por la soberanía. ¿Quién rige o qué rige tu corazón? Quien sea lo que sea, también controlará nuestra lengua. Quien esté rigiendo nuestra vida en este momento va a ser el que controle nuestra lengua. Si Dios rige nuestra vida, nuestra lengua va a decir, gloria a Dios. En todo lo que hagamos, gloria a Dios. Existe una guerra eterna de palabras, y esta guerra se lucha contra el enemigo de las almas. Y si nosotros confiamos en la palabra de Dios, creemos en Cristo, en su soberanía en nuestras vidas y todo lo que hemos estudiado, nuestra vida va a ser el reflejo de Cristo. Y vamos a ser más que victoriosos, ¿en quién? En Cristo. Amén, hermanos. Dios les bendiga.